poder llevar y extender, oh Dios amado, tu palabra, tu verdad a las naciones y a todo aquel, oh Dios, que camina en penumbra en estos tiempos. Gracias por tan grande privilegio, mi Dios. Te doy de exponer tu palabra y ponerme acá al frente de tu pueblo para poder ser yo el instrumento que tú uses con ese propósito. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Déselo fuerte a nuestro Padre Celestial, amén. Amén. Así de que, amado pueblo, en el día de hoy dije ya, Dios ha permitido un tema del cual me hacía reflexionar a lo largo de estos últimos días, referente precisamente al acto que tuvimos ayer, el bautismo, cuando nuestro hermano fue pasado por las aguas del bautismo, y el Señor me enseñaba de qué manera, como en la antigüedad, el hombre ha trascendido, ha dejado a veces el propósito de Dios, pero todo aquel que ha dispuesto su corazón a lo largo de la historia humana ha recibido galardón de parte de Dios. Así de que yo siempre he dicho, el moverse dentro del reino de Dios no es pérdida de tiempo, sino es inversión. Muchos invierten en estos tiempos económicamente con el único deseo en su corazón de traer más ganancial material a sus vidas. Pero nosotros, los hijos de Dios, hemos sido entendidos de que estamos acá en la tierra, que no es nuestro lugar de habitación eterna, pero que estamos acá con un único propósito, y ese es cumplir la voluntad de Dios. Amén. Así es de que el tiempo que Dios nos permite estar acá, déjeme decirle que por mucho es que nosotros queramos atesorar lo que sea, como muchos tienen en sus corazones o en sus mentes, si sabemos que, como dice el apóstol Pedro, todo esto, la tierra y las obras que hay dentro de ella, dice que volarán en pedazos y serán partículas de fuego en los aires. Así es de que hemos entendido que como hijos de Dios hay un propósito diferente para nosotros como hijos suyos. Así es de que en el día de hoy se disponen dos partes que son contrarias. Dios me permite en el día de hoy hablar acerca de la humildad. ¿Cuál es el poder de la humildad? Es el tema del día de hoy. Pero déjeme decirle que cuando habla de poder, significa cuál es el premio, cuál es la recompensa, cuál es el final de aquel que se presenta con corazón humilde delante de Dios. Así es de que el tema de hoy es el poder de la humildad, el premio, el galardón, el reconocimiento de la humildad y qué es lo que nos lleva al final del recorrido. Así es de que humildad versus soberbia es lo que vamos a ver en el día de hoy, que son dos polos muy opuestos. Es un tema que es muy fuerte, muchos quizá querrían no escucharlo, aquellos que no se posicionan, pero déjeme decirle que todo tema que la palabra trae consigo tiene que inquietarnos, tiene que transformar en nosotros, porque si la palabra de Dios no nos redarguye, si no nos incomoda, si no nos confronta, automáticamente la palabra del Señor se ha puesto como un hábito en nuestros oídos. Así es de que a nuestro espíritu tiene que llegar una palabra que confronte y que nos haga reconocer si estamos en la postura correcta o si necesitamos movernos a una postura diferente de la cual Dios haga uso. Amén. Así es de que en el día de hoy vamos a ver, amado pueblo, cuál es la diferencia, cuál es el oponente. Recuerden que cuando hay partidos de cualquier índole, de fútbol, soccer, podemos decir, cuando dicen, por ejemplo, Guatemala versus El Salvador, significa que hay un confrontamiento entre Guatemala, entre El Salvador, y ese verso significa hay una oposición, hay una guerra, hay un combate, hay un partido que se va a luchar para ver quién de los dos es el ganador. Así es de que, dicho esto, pongo en la balanza, a inicio de tema, pongo en la balanza lo que es la humildad y lo que es la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, la altivez, el egocentrismo. Todo lo negativo que se desprende de la soberbia lo ponemos en la balanza. Y todo aquel que hace uso, si hace uso de la humildad, irá creciendo en humildad. Pero si hace uso de la soberbia y todos sus derivados, entonces hará haciendo cada vez más alto aquel espíritu del cual Dios no acepta, puesto que viene de algo conocido como Leviatán. Así de que Leviatán es un espíritu que conlleva la acumulación de muchos espíritus que vienen de parte de Satanás. Si usted habla de altivez, se habla de arrogancia, se habla de prepotencia, se habla de egocentrismo, se habla de todo lo negativo en lo cual el hombre quiere ser primero,
en cada una de las áreas. Estaremos hablando globalmente de lo que es conocido como Leviatán, en lo cual está incluido la soberbia. Así de que vamos a ver en el día de hoy qué es lo que significa el ser humilde. Hay muchos que en estos tiempos se da cuenta que confunden la palabra humilde con la palabra pobre. Alguien que es pobre lo nombran como que es humilde. Y alguien que es humilde no lo reconocen porque tal vez su postura o su manera externa es diferente. O sea, aclarando esto desde el principio, porque humildad y pobreza son dos definiciones completamente diferentes. Si hablamos de pobreza, la pobreza es una postura externa. La pobreza se refiere a una condición, a la situación económica de una persona. Pobreza significa los medios que alguien puede tener para poder solventar o resolver ciertas necesidades económicas. Eso es un pobre, es un necesitado. Puede también ser un pobre de espíritu. Un pobre es alguien que está necesitado, que está escaso, que no tiene lo suficiente de lo que sigue la definición. Alguien que es pobre económicamente es alguien que no tiene los medios para poder cubrir sus necesidades básicas. Hablo de pobreza en el término de necesidad. No hablo de pobreza en el término de deleite, porque si se da cuenta, a veces, por ejemplo, hay quienes tienen un término más o menos como este puede ser, y dice, soy tan pobre que no puedo comprar una casa, soy tan pobre que no puedo comprarme un carro del año, lo cual no viene a simbolizar pobreza, porque eso ya es la avaricia, ya es la codicia de querer alcanzar algo para lo cual no está preparado. Pero la pobreza es la omisión o la necesidad o la falta de tener medios para poder solventar ciertas necesidades de manera física. Pero si hablamos de lo que es la humildad, estamos hablando de un término interno. La humildad no es externa, la humildad es interna. La humildad es la sencillez de corazón. Una persona puede ser humilde, pero puede ser rica. O puede ser humilde y también puede ser pobre. O sea, la condición externa no tiene nada que ver en el reflejo de lo que es interno. Yo conozco muchas personas acá en los medios que tienen grandes dotes económicos. Ayer precisamente platicaba yo con alguien y conozco a otra persona que viaja de Houston, que es una persona muy humilde, que es una persona que se ha entregado al evangelio últimamente. Tiene una situación familiar pues un poco adversa, pero esta persona me hablaba y me decía, este hermano, si él conecta los bienes que tiene, más o menos asciende como a $4 millones. Pero es una persona tan sencilla que nos hemos sentado a veces a tomar un café en el McDonald's o hemos platicado de una manera en la cual yo no noto diferencia alguna. ¿Sí me explico? O sea, una persona humilde no quiere decir que refleje lo exterior, contrario. Una persona humilde puede ser pobre, una persona humilde puede ser rica, porque los dos son dos términos diferentes. Porque la humildad es un reflejo del corazón, es la condición, la sencillez en la cual cada quien entrega su corazón. Humildad para nosotros representa como hijos de Dios reconocer nuestras limitaciones. Si nosotros como hijos de Dios reconocemos que como seres humanos ya tenemos un hasta aquí, tenemos un límite. ¿Se da cuenta que cuando nosotros hay cosas que ya no podemos hacer? Lo que para nosotros viene a ser natural de hacer, lo podemos hacer. Pero cuando nosotros ya no podemos con lo sobrenatural. Cuando nuestras fuerzas se terminan, ya no podemos seguir más allá de lo que podemos hacer. Es donde Dios viene y entonces con lo que para Él es natural, para nosotros viene a ser sobrenatural, porque no tenemos la capacidad para hacer aquello de lo cual Él puede hacer. Así es de que vamos a hablar de soberbia. Soberbia es aquel que se vuelve altanero, dije ya, arrogante, prepotente, egocentrista, aquel que se siente como el centro de todo, aquel que se siente como que quiere ser el primero de todo, aquel que se siente como que si usted se lastima, por ejemplo, un pie, y usted se dará cuenta que el pie está inflamado, está hinchado. La altivez es eso. La altivez es hinchazón, y aunque se mira más grande, pero no es que esté sana, sino que está enferma.
O sea, la arrogancia, la prepotencia es para aquel que quiere ser grande, pero grande en su condición, grande, como dijo el proverbista, sabio en su propia opinión, porque aquel que es arrogante, que es prepotente, que es soberbio, es aquel que, al igual que la hinchazón, se siente grande, pero dentro de él hay un mal que necesita ser sanado. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cuál es el poder de la humildad y cuál es el poder o la caída de la soberbia. Veamos primeramente que la humildad se inicia en el corazón mismo de Dios. De hecho, la humildad es el atributo con el cual nosotros tenemos el derecho a llegar a la presencia de Dios. Es la virtud mayor. Si en nosotros no hay humildad, podemos ser todo lo que sea, pero no está lo que va a ser el pasaporte cuando subamos la nave. Usted puede llegar a un avión si quiere, usted puede ir muy elegante, muy bien vestido, puede llevar buenas maletas, las maletas más caras que usted pueda tener, puede tener tal vez un boleto, pero necesita una identificación. Si es para el extranjero, necesita un pasaporte. Pero si no tiene el pasaporte, por cada que haya comprado el boleto, si no tiene identificación para salir de este país, automáticamente le van a decir: lo siento, no podemos. Traen cosas muy bonitas, cosas muy caras, pero lo más importante usted no lo trae, que es el pasaporte para que usted pueda salir del país. O sea, si usted y yo como hijos de Dios podemos tener los dotes sociales que la gente pueda creer acá, y podemos ser tal vez muy bien vistos, podemos ser tal vez aceptables dentro de la congregación, dentro de las iglesias, podemos ser tal vez invitados a otro lugar a compartir la palabra del Señor, pero déjeme decir que si la humildad dentro del corazón de aquella persona no está, automáticamente todo lo que ha hecho para beneficio de aquellos que escucharon la palabra del Señor viene a ser solo un puente que va a servir solamente para que los demás se impulsen y se salven, pero él mismo, a falta de humildad, a mayoría de soberbia, automáticamente sirvió de puente a muchos, pero él mismo tendrá que quedar fuera del llamado que Dios tiene al final de los tiempos. Amén. Así de que la soberbia y la humildad son los dos propósitos con los cuales Dios me trae en este día a hablar. La humildad, dije ya, es la virtud, el pase que usted tiene para llegar a la presencia de Dios. Pero la soberbia es aquello por lo cual Satanás fue expulsado. Satanás salió de la presencia de Dios, no porque dijera Dios: no, este es competencia, este me puede quitar el lugar. No, Satanás fue expulsado de Dios porque en su corazón había codicia, había soberbia, había altanería, arrogancia, había egocentrismo, y él decía: no, subiré, pondré mi trono allá en las nubes, seré a la altura del Altísimo, gobernaré mejor que él, voy a tomar su lugar porque él no sabe hacer la obra. Vea usted qué es lo que dice en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 14, veamos sus versículos 13 y 14 y veamos por qué es que Satanás fue expulsado. Y Satanás, con esos demonios, con esos espíritus de maldad que él saca de sí, es porque muchos han caído en sus redes. Usted se dará cuenta en estos tiempos, no hablo solamente del mover evangélico, del mover religioso, estoy hablando de todo tipo. Usted se dará cuenta, personas que tal vez no conocen o no quieren saber de la palabra del Señor y la manera en que se comportan. Usted tal vez ha tenido experiencia en sus trabajos o lo que sea, o aún dentro de personas que tendrían que tener un corazón más humilde, entregado a Dios, porque ya conocen su verdad, también se mueven de la misma manera. Veamos qué es lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 14 y los versículos 13 y 14. Esta es una versión que habla directamente de Satanás allá en los cielos, diciendo esto. Vean el 12, comenzando, dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vean el 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vea usted la prepotencia, la arrogancia, la altivez de muchos.
Algunos que quieren ser siempre mejor que otros, algunos que no se conforman con lo que son. Si tienen uno, quieren tener dos, y si tienen dos y el otro tiene cuatro, quieren tener los otros cuatro de él, como lo hizo David, el rey David, cuando quitó la oveja a aquel que tenía solo una, para poder invitar a aquel que había llegado a visitarla. Así de que a veces nuestro corazón se llena de tal altanería, de tal arrogancia, que queremos a veces tener lo de otros y no aceptamos lo que ya tenemos. O sea, pobreza a veces se convierte en no necesidad de tener algo, sino hay también pobreza en nuestro entendimiento, porque lo que tenemos no lo valoramos, no sabemos usar lo que tenemos, no hay mayordomía, no sabemos que lo que tenemos otro lo necesita. ¿Usted se da cuenta acá? Dios nos permite estar bajo un techo, tener una casa, tener comida. ¿Cuántos en diferentes estados de este mismo país o fuera de este país, hablando mayormente por el África y el Asia, en lugares que son más remotos? ¿Cuántos de ellos no tienen la necesidad siquiera de un bocado de pan llevárselo a la boca? Pero acá la bendición es tal para nosotros que no valoramos. Y a veces decimos, quiero esto, quiero lo otro, pero no entendemos que lo mucho que ya tenemos es una gran bendición que Dios ha enviado a nuestras vidas. Amén. Así de que, pero veamos en la lectura que nosotros hemos tenido. El apóstol Santiago, para redundar esto, está hablando a la iglesia. Si usted puede, lea los primeros versículos del 1 al 3 y usted se dará cuenta que el apóstol Santiago le dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si no son de las pasiones en vuestros miembros dentro de vosotros mismos. O sea, la competencia, la lucha, la guerra entre ellos es para poder tomar el poder. Es para agenciarse del primer lugar, es para llegar a ser los primeros dentro del grupo. Yo me daba cuenta, hace ya un tiempo yo miraba en el Face acerca de los 10 cristianos o líderes religiosos más ricos a nivel mundial. Salió la lista de ellos, dieron los nombres entre americanos, hispanos y otros de otros países. Pero lo que me sorprendió fue una iglesia que surgió diciendo: ¡qué vergüenza que el nombre de nuestro pastor no haya aparecido dentro de esos 10 más ricos de la tierra! ¡Qué vergüenza! Dijo, y espero, decía el escrito, que para la otra encuesta ya el nombre de nuestro pastor está incluido. Y acá está el número de la cuenta bancaria para que él no quede fuera de esa lista, porque tiene que estar entre los 10 más famosos a nivel mundial. Y dijo, y le recuerdo, no quiero que metan monedas dentro del alfolí, dentro de la ofrenda, porque Dios no es un pordiosero, no es limosnero para que ustedes metan monedas dentro de la ofrenda. ¿Hasta dónde hemos llegado de pensar que si aquella viuda pobre no hubiera dado lo único de su sustento, aquellas 2 monedas blancas a Jesucristo, de lo cual Cristo dijo, vengan a sus discípulos, y esto quedará registrado en la palabra del Señor, y de esto conocerán a lo largo de las generaciones, incluyéndonos a nosotros? Porque dijo, ciertamente aquellos son ricos, aquellos dieron de lo que les sobra, aquellos dieron primero la billetera y dijeron, esto no lo voy a usar, lo voy a entregar ahí en la ofrenda, no me importa porque no me afecta en nada. Pero esta, le dijo Jesucristo, yo la he llamado y la he tomado como ejemplo, porque no tiene más, es viuda pobre. Las 2 monedas blancas que está dando es lo único que tiene para su sustento. Al salir de aquí, ella sabe que no tiene comida en su casa, ella sabe que no hay algo que le espere allá, pero todo lo que Dios lo dio por amor, porque ella sabía que lo que entregaba, lo entregaba para el reino de Dios, lo entregaba para Cristo, lo entregaba con entendimiento de que no es la cantidad, sino como dice el dicho secular, nunca es poco, si lo que se da es todo lo que se tiene. Amén. No podemos nosotros juzgar a alguien porque de una cantidad baja o una cantidad alta, porque dice el apóstol Pablo, cada uno ponga en su corazón, que cada uno dé conforme ha puesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Así de que todo lo que nosotros vemos ahora desprenderse de la arrogancia en estos tiempos, ya Pablo sabía de ello, hablando a la iglesia de Filipenses para que entendamos nosotros.
En el libro de Filipenses 2:3, lo invito a que vayamos ahí y tengamos una mejor idea. Lo que vemos en estos tiempos, amado pueblo, no es cuestión de alarma, no es cuestión de que, lo que está pasando me da tristeza, me da miedo, me da temor, me da lo que sea. No, porque lo que está pasando, déjeme decirle, que automáticamente ya Dios lo había estipulado en su palabra. Y todo aquel que conoce la palabra de Dios ya sabe en qué tiempos estamos caminando en este tiempo presente. Sabemos proféticamente en qué tiempo estamos establecidos. Sabemos y pregonamos como muchos lo hacen. Tienen que ponerse a cuentas con Dios porque Cristo está por venir a arrebatar a su iglesia. Los acontecimientos que en este tiempo se están viendo es porque están apresurando cada vez más aquello que está por llegar a esta existencia eterna. Así de que vea usted cómo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, vea el versículo 3, que es lo que dice. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted se forma una imagen de estos tiempos? Usted que ha visto experiencias de algunas congregaciones en el área o en diferentes partes del mundo, encontrará que este versículo que hace miles de años Dios reveló a Pablo para que lo dejara establecido, para que a lo largo de los tiempos nosotros viésemos cuál era el mover en el tiempo que estuviéramos. ¿Por qué dice entonces, nada hagáis por contienda? Contienda es pleito, contienda es pelea, contienda es controversia, contienda es competencia. ¿Se han dado cuenta cómo algunas iglesias, por ejemplo en estos tiempos, traen un predicador y el otro dice, no, traigo uno mejor? Traen un grupo de música y el otro dice, no, yo voy a traer otro más reconocido. O sea, hay una competencia tal que la verdadera razón por la cual cualquiera de los dos tendría que traer a los que traen, se pierde, porque en sus mentes, en su corazón, viene el querer ser cada uno de ellos mejor que el otro. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda, o sea, no hay competencia en nosotros. La competencia nuestra es ganar almas, no para nosotros mismos, sino para Cristo. Usted y yo no hemos entregado nuestra sangre en la cruz, fue Cristo. Todos nosotros debemos honra a Cristo, porque Él fue el único que hizo la obra a nuestro favor, fue Cristo. Usted y yo solamente seguimos el bendito regalo, del cual 2 de Corintios dice, porque nosotros debemos caminar de acuerdo a la gracia de Jesucristo, conforme al amor de Dios el Padre, y de estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted y yo solo caminamos en un regalo que Dios ha establecido a nuestro favor. Pero, ¿por qué es que en el versículo 4 de la lectura que nosotros hemos tenido, el apóstol Santiago le habla a esta congregación de esta manera? Y dice en el versículo 4, oh almas adúlteras. Adulterio significa salirse de la verdad. Adulterio significa caer en pecado. Adulterio significa alteración. El vino, por eso de que es un vino adulterado, porque el vino no mantiene la esencia natural de la uva. Usted si pone la uva a fermentar, deja su sabor natural. Pero si usted la pone en temperaturas bajas, temperaturas frías, lo que es el jugo de la vid, el agua de la uva, se va a convertir en alguna bebida refrescante. Pero si usted la pone a temperaturas altas, dejan de ser refrescantes y se convierte en algo fermentado. Ya es adulterado. Adulterar significa cambiar, alterar. ¿Se da cuenta por qué es que muchos árboles, muchos frutos ahora son diferentes? Y no crea usted que todo eso es beneficio delante de Dios, no. Porque Dios estableció ya un género para cada cosa. Dios estableció que la uva era uva, que la manzana era manzana, que la pera era pera, pero ahora mezclan una fruta con la otra, lo que le llaman injerto, y la convierten en una fruta diferente. Allá en Guatemala, por ejemplo, cuando llegamos, resulta que hay ahora conectan la oveja con la uva, con la cabra, y sacan algo que le llaman pedigrí. Y convierten una carne según ellos diferente, pero todas esas alteraciones son adulterio delante de Dios. Se pierde el género natural de Dios, se pierde el modelo natural de Dios y se convierte en algo que el mismo hombre ha dado lugar.
Por eso es de que nosotros tenemos que establecer que lo que Dios ha dejado automáticamente es aquello que nosotros debemos seguir. Dice: vosotros almas adúlteras, almas que se salieron de la bendición de Dios, almas que dejaron el beneficio de Dios, amigos que se han convertido de los placeres en este tiempo. ¿Se ha dado cuenta cómo muchos ahora alteran la palabra del Señor? Por eso es de que cuando Pablo escribe a los romanos, en Romanos 14, 17, él dice: muchos hacen lo que en Guatemala se conoce como country club, o sea, reuniones campestres, grupos de finqueros, reuniéndose para hablar de sus negocios. Pero ahora muchas reuniones se dan no con el fin de luchar por el reino de Dios. Por eso cuando Pablo dice a los romanos, en Romanos 14, 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no es entretiempo, no es que me mantengo aquí mientras me llama la atención como Satanás lo hace, no. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, nosotros debemos entender que en estos tiempos hay muchos que adulteran, hay muchos que cambian, hay muchos que alteran, hay muchos que se salen de lo que Dios ha establecido para tener sus propios principios. Hay muchos que sacan conceptos, que sacan el favor de Dios, la verdad de Dios de ellos. Por eso cuando Jesucristo llega a los religiosos les dice: vosotros ciertamente también erráis las Escrituras, porque habéis convertido vuestros mandamientos en dichos de hombres. O sea, la orden de un hombre para muchos es mandato, para muchos tiene que seguirse, porque se convierte en una nueva doctrina para él. Pero todo aquel, como el pueblo al que yo le estoy hablando en esta hora, que entiende que nosotros ciertamente somos una iglesia que hemos sido creada para caminar bajo el poder del Espíritu Santo, para caminar bajo la gracia de Jesucristo, para caminar bajo la cobertura de Dios en todo tiempo, debe entender que la humildad tiene que ser la virtud mayor que usted y yo debemos tener. Fuera de la soberbia, expulsamos la soberbia, la echamos fuera de nosotros, sacamos la altivez, la arrogancia, la prepotencia, todo aquello que muchos líderes de estos tiempos han venido a hacer crecer como espuma, todos aquellos que traen hinchazón en sus corazones porque necesitan la sanidad de Dios, aquellos que han hecho herencia con otros que han seguido ese mismo espíritu para poder multiplicar lo malo en muchos que quieren caminar bajo esos principios. Amén. Pero Dios anhela celosamente nuestra vida, dice el versículo 5. O sea, Él anhela celosamente. ¿Qué es algo que es celoso en nosotros? Hablamos del celo entre parejas matrimoniales y decimos que el celo, porque la Biblia así lo declara, es pecado. Porque el celo es inseguridad. El celo es la no certeza de que aquello que nosotros tenemos se va a mantener en nosotros. Esa inseguridad, esa incertidumbre, lo cual es celo entre parejas, se convierte en pecado delante de Dios. Pero no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de que Dios anhela celosamente nuestra vida. Celosamente significa: no quiero compartirte, no quiero que te vayas, no quiero que te pierdas, no quiero que te llenen los afanes de este mundo, no quiero que las ideas humanas lleguen a tu mente y entonces tú cambies tu corazón de postura. No, Él anhela celosamente nuestra vida, porque Él quiere, yo lo anhelo, yo no sé usted, pero yo quiero regresar a la casa de papá, yo quiero regresar a la casa del Padre, yo quiero regresar al lugar de donde salí, porque la palabra mía me declara que yo aquí estoy ciertamente solo un poco de tiempo, aquí estoy nada más como extranjero, como advenedizo, como forastero. Mi casa no es esta, mi habitación es la ciudadanía eterna, mi habitación es la ciudadanía en Jerusalén, como dijo Pablo, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador, porque usted y yo no pertenecemos a esta tierra, usted y yo somos ciudadanos, pero no de esta tierra, sino ciudadanos de aquello que el apóstol Juan dice cuando mira en el Apocalipsis 21:1, he aquí vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque la primera tierra pasaron y el primer cielo pasó y el mar ya no existía más. Amén. Así de que es por eso que Dios anhela celosamente nuestras vidas. Él quiere que usted y yo volvamos a casa. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, dice el apóstol Pedro. Así de que nosotros no debemos
de que de alguna manera Dios está dejando el propósito suyo en nuestras vidas. Pasan situaciones, sí. Pasan adversidades, sí. Pasan fortalezas mentales, sí. Pasan desiertos, pasan cosas en las cuales diré, pero ¿por qué Dios a mí? Oh, mi pariente falleció, pero si yo estoy haciendo el bien delante de ti, ¿por qué entonces me haces pasar por este dolor? Pero déjeme decirle que el Dios del que yo vengo a hablar, Jehová de los ejércitos, cada una de las cosas, Él las tiene determinadas de una manera perfecta, y dentro de su plan significa programa, programa significa, yo no lo escribo ahorita porque ahorita lo voy a decir, no, lo escribí antes para que cuando yo lo hablara, aquello que yo iba a hablar ya estuviera escrito. Y el plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, donde usted y yo estábamos dentro de su plan, déjeme decirle que podemos pensar, oh, ¿por qué yo, Señor? Siendo entre tantos, ¿por qué a mí me tomaste? ¿Por qué a mí me escogiste? ¿Por qué soy yo uno de los contados? Pero dentro del plan de Dios estaba escrito, a este lo voy a usar con este propósito, a aquel lo voy a tomar para este tiempo. Hay almas que necesitan ser liberadas, traídas a los pies de Cristo, nombradas allá en el libro de la vida a través de Él, y el propósito de Él está dentro de mi plan para el cumplimiento en cierto tiempo. Amén. Así de que dentro del plan de Dios, Él cuida celosamente la vida suya y la vida mía. Pero nosotros a veces no tenemos ni amor por nuestras propias vidas. Ayer precisamente encontramos a alguien allá en el parque y dijo, llego. No he podido por esto o por aquello, pero llego, mañana llego, que era el día de hoy, y no está. ¿A quién se afecta? ¿Afecta al predicador? ¿Afecta a Dios? ¿O se afecta a sí mismo? Si Dios dice que cuida celosamente nuestra vida, significa que Él tiene amor por usted, por mí y por cada uno de aquellos que Dios ha creado con el propósito de que sea Él extendido acá en la tierra. La humildad del corazón es reconocer que usted y yo hemos sido creados, que tenemos límite. El inicio de nuestra humildad es reconocer nuestra postura. Si yo soy arrogante, me siento que soy independiente, que no dependo de nadie, que yo mismo puedo resolver la situación por mí mismo. Estoy pasando por una situación difícil, yo mismo la voy a resolver. Eres altanero, arrogante, prepotente, egocentrista, porque la palabra declara, Cristo hablando, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. La respuesta la tenemos asegurada. La obra en la cruz no fue solo una obra por haber quedado en el pasado. La obra en la cruz, por eso de que cuando Colosenses 2:15 nos da la victoria a ti y a mí, Él habla del poder de la obra que Cristo realizó en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Las potestades, los imperios satánicos, Satanás mismo está derrotado. Y lo que está debajo de la planta de nuestros pies es para el reino. Cuando tú caminas sobre lugares de reino, no caminas en lugares donde el enemigo tiene control, porque si lo tuvo, automáticamente con tu entrada, el reino de Dios garantiza que sus estacas se están extendiendo, que tú estás llegando como extensión del reino, que tú estás llegando porque la luz de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios está llegando acerca de ti, y aquello que era tiniebla, aquello que era infierno, aquello que está debajo de las plantas de nuestros pies, gimiendo porque tuvieron oportunidad al escuchar el Evangelio, y el mayor de sus tormentos es que pudieron ser salvos, escucharon la palabra del Señor, se les habló de diferentes maneras, cerraron sus oídos, pusieron su vida en lo que es pasajero acá en la tierra, dejaron la tan grande oportunidad eterna que Dios les presentaba a través de aquel que hizo llegar a sus vidas, y ese es el sentir, el doler que a ellos cada vez más les llevan, porque tuvieron la oportunidad de ser salvos, de vivir eternamente en la presencia de Dios, y no lo hicieron por arrogancia, por altivez y por prepotencia, por sentirse únicos acá en la tierra en el tiempo en el que existieron. Amén. Pero veamos el versículo 6, porque ese es el centro del mensaje en el día de hoy. El versículo 6 dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesucristo dijo en una de sus enseñanzas en el libro de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios reveló su palabra a los humildes. Dios revela sus verdades a los humildes. Dios puede usar a alguien en un don profético para poder declarar en estos tiempos su voluntad cuando encuentre un corazón humilde. Hay prepotentes que han venido a mí y me han dicho: así me ha dicho Dios. ¿De qué Dios me estás hablando? Porque la palabra a mí me declara que Dios resiste al soberbio. No me vengas a decir que tiene revelación de Dios teniendo un corazón mezquino, un corazón soberbio, un corazón arrogante, un corazón en lo cual tú te sientes como la última Coca-Cola del desierto. No me vengas a decir que Dios me dijo, que Dios te dice, que Dios me habló. Porque la palabra a mí me declara en más de un versículo que Dios resiste al altivo, al soberbio, y da gracia al humilde. ¿Por qué crees que Jesucristo, cuando Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesucristo: Señor, dice Juan que si eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Mas Jesucristo le dijo: dile a Juan que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los ojos cojos andan, y a los pobres les es declarado el evangelio del reino. Tú y yo somos pobres. No hablo de condición económica. Somos pobres porque reconocemos que nuestra necesidad está en Él. Somos pobres, necesitamos del favor de Dios porque nuestro espíritu necesita alimentarse día con día de su presencia. Así de que todo aquel que recibe revelación de Dios, a lo largo de la historia, Dios usó solo corazones humildes. Los apóstoles, todos fueron humildes. Si Saulo fue arrogante, en el llamamiento puso su corazón humilde y comenzó a ser usado por Jesucristo. A todos aquellos de los cuales Dios usó, los usó con corazones humildes. Y que no me diga que Dios vino a mí, que Dios me habló, que Dios dice esto, que Dios dice lo otro, porque yo veo la condición del hombre. Cuando alguien es humilde, es Dios trabajando a través de él. Porque Dios refleja su presencia solamente en aquellos corazones que disponen humildemente a trabajar en Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Ves tú la importancia? Algunos dicen: voy a pasar este tiempo difícil, voy a ver qué hago para poder divagar mi mente y poder pasar este tiempo difícil de prueba. Pero la palabra me declara en Santiago 4:7, no dice que huyamos, dice que nos sometamos. Someterse es ponerse bajo la cobertura, bajo la voluntad, bajo el señorío de. Dice: someteos pues a Dios. Poneos bajo la voluntad de Dios. Poneos bajo lo que Dios quiere para vosotros. Someteos bajo la voluntad de Dios. Resistir al diablo. Hoy llegan situaciones a mi vida, llegan pruebas, me están llegando susurros, la hermana me dice tal cosa de la otra hermana, la rechazo, porque la palabra declara que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que son usados como instrumentos para que Satanás llegue a nuestras vidas como dardos. Someteos a Dios, acercaos a Dios, estad bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo el dominio de Dios. Someteos pues a Dios. Y de esa manera automáticamente dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vienen a veces sueños, pensamientos, vienen ideas que no vienen de Dios. ¿Qué necesitas hacer?
acercarte más a Dios, para que Él se acerque más a cada uno de nosotros. Mientras más profunda sea la prueba, más cerca yo estoy de Dios. Juan, el más joven de los apóstoles, aprovechó tan grande oportunidad hasta recostarse en el pecho de Jesucristo. ¿Por qué crees que Juan escribió el Evangelio de Juan? ¿Por qué crees que Juan escribió a sí mismo primera, segunda y tercera de Juan? ¿Por qué crees que tuvo el privilegio de no morir muerto por otra persona, sino morir anciano de días? ¿Por qué crees tú que fue al que le fue revelado los tiempos que están por venir? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, al pecado, resistid a todo lo negativo que esta sociedad te ofrece. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No sé cómo hacerlo. Dios tiene medios para llegar a Él. Su palabra es una de ellas. La oración es el momento íntimo en el cual tú puedes penetrar a las cámaras de amor para poder escuchar su latir. Pero termino con este 10 que dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay corrientes en estos tiempos que pregonan lo opuesto. Hay corrientes que se mueven en principios que Dios no ha establecido. Pero Él nos pide humildad. Dice que nos humillemos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero en estos tiempos pocos quieren ser humildes, muchos quieren ser reconocidos, y la prepotencia es la carta de representación de muchos allá afuera, haciendo lo contrario, alimentando un espíritu que se va multiplicando cada vez más acá en estos tiempos. La prepotencia, la arrogancia, la altivez, la soberbia es aquello que muchos se va multiplicando porque cada uno de ellos quiere ser el número uno en lo que se ha definido. Quiero ser el número uno, quiero ser el más famoso, quiero ser el que tenga más reconocimiento, más poder. Pero ¿quieres ser tú el número uno? ¿Quieres ser tú el que sea reconocido a lo largo de los tiempos? Si ese es tu pensar, termino con esta lectura que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 20. Te leeré los versículos del 25 al 28. ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres ser alto? ¿Quieres ser el más reconocido? En estos tiempos el reconocimiento se busca de manera opuesta, de manera contraria. Pero en el libro de Mateo, en el capítulo 20 y sus versículos del 25 al 28, algunas veces en la iglesia donde asistíamos, algunas veces muchos predicadores que comenzaban, que estaban sentados esperando a ser llamados para pasar al púlpito a predicar, me fue dicho por el pastor de la iglesia: usted es quien le va a llevar las cosas. Y yo iba, le llevaba su toallita, le llevaba su botella de agua, le llevaba su Biblia. Y algunas veces ellos iban haciendo ejercicios en sus manos para poder agarrar el micrófono. ¿Qué te digo con esto? Que donde no hay manos limpias, donde no hay corazón puro, no puede haber presencia en el santuario de Dios. El salmista preguntó a Dios: Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El de limpias manos y el de puro corazón. Pero todo ese principio lo que hace es ir multiplicando la
la prepotencia en aquel que recibe el bien. Pero dice así en el libro de Mateo, capítulo 20, y los versículos del 25 al 28, que dice así: entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quieres tú imitar a Cristo? Quiero yo imitar a Cristo. Si esos son los principios que Cristo me dejó, ¿cómo yo me voy a salir de lo que Él estableció? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así es de que la verdad de Dios establecida trasciende a lo largo de los tiempos. Pero ya Pablo, escribiéndole a Timoteo, le decía esto. En 1 Timoteo 4:1, ¿ves tú las corrientes de estos tiempos? Ya no son sorpresa. 1 Timoteo 4:1, la palabra dice: y el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Quiero invitarte, amado pueblo, en esta hora a que te pongas de pie. Lo que Dios espera de nosotros es la humildad. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres tener la mente de Cristo? ¿Quieres ser como aquellos allá afuera de los cuales se duda la seguridad de su eternidad en Cristo? Pero si tú quieres en este día tomar su pasaporte directo a la presencia de Dios, la virtud única, la virtud mayor que te lleva a morar eternamente en la presencia de Dios, es un corazón humilde. Porque la palabra declara que Dios retiene al altivo, al arrogante, al prepotente, al soberbio, y da gracia al humilde. La soberbia es el primer pecado por el cual Satanás fue expulsado de la presencia de Dios, porque pensó él en su corazón: subiré a las nubes, pondré mi trono en lo alto y seré igual que Dios, y gobernaré, porque lo haré mejor que el Altísimo. Y todo prepotente, todo arrogante que quiere ser mejor, deja su postura humilde y con ello deja la gracia que Dios ha puesto para ser acepto delante de su divina presencia. Amén. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. 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 Cualquiera que sea tu condición en este día, si has llegado con un corazón quebrantado, si has llegado con una necesidad, cualquiera que sea, Dios la conoce. Dios sabe el momento que estás pasando. Dios sabe cuál es tu condición. Dios sabe cuál es tu necesidad. Él se place que tú platiques con Él y le hagas conocer. Él se place de escuchar tu voz, porque declara la palabra que Él cuida celosamente
esta hora yo te invito, cierra tus ojos, ponte a cuentas con Dios, alíñate con el Dios de todos los tiempos, entrégale a Él tus cargas, cualquiera que sea. Yo te vengo a presentar al Dios para quien no hay nada imposible. Alaba a Dios. ¿Estás sufriendo? Alaba a Dios. ¿Estás padeciendo? Alaba a Dios. ¿Estás pasando por tormentos? Alaba a Dios. ¿Estás pasando por algo que no puedes cambiar? Alaba a Dios. Hay algo en tu vida que te aleja. Alaba a Dios. No dejes de alabar a Dios, porque tu victoria se encuentra cuando tú alabas a Dios. Las murallas de Jericó fueron derribadas cuando el pueblo de Dios comenzó a alabar a Dios, porque la alabanza es el arma mayor que Dios te ha dado ante la prueba. Es el arma mayor que Dios te ha dado para que puedas dejar toda incertidumbre. Y en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo levanto mi mano, mi Rey, a todo aquel, tanto en estos medios como en esta tu iglesia, Padre, que está pasando por momentos difíciles. Sabemos, oh Dios, que tu palabra declara que tiempos difíciles vendrían para tu iglesia, tiempos de prueba llegarían a nuestras vidas. Pero al igual que Gedeón, que tú fuiste filtrando, depurando a aquellos que no eran parte del propósito, Padre. Tu palabra declara en el libro de Romanos 8:28 que los que te amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Padre, yo te presento a tu pueblo en esta hora. Te presento a tus hijos, oh Rey, en esta hora. Declaro cobertura tuya en sus vidas, mi Dios. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu divino Espíritu posa sobre cada uno de ellos. Que toda incertidumbre, toda adversidad, toda cosa negativa por la que estén pasando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús declaramos con la autoridad que nos ha sido dada como iglesia, que no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Tu iglesia ha sido llamada a ser libre. Tu iglesia depende, oh Dios, de la porción del Espíritu Santo. Y tu palabra declara que donde tu divino Espíritu está, allí hay libertad. Padre, en esta hora yo levanto mi mano y declaro en el nombre de Cristo Jesús que toda incertidumbre se va, que toda enfermedad se va, que toda negatividad se va, que todo malentendido con el cónyuge se va. Toda cosa negativa, contraria que estamos pasando en la casa o en nuestros países se va por el poder de tu palabra. Enviamos la palabra de poder al lugar donde la necesidad se encuentra y declaramos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder que nos ha sido dada, que la respuesta ha sido dada, que la solución ha sido enviada. Nos sacudimos, Padre, de toda negatividad y declaramos, oh Rey de Gloria, que como iglesia hemos sido empoderados de tu divino Espíritu, que hemos recibido las armas, que hemos recibido, Padre, el poder del divino Espíritu tuyo, y a través de él, oh Padre, venimos a declarar que por la obra en la cruz, por la sangre de Cristo, que hemos sido ya limpiados, lavamos nuestras ropas, las emblanquecemos, Padre, en la sangre del Cordero, nos limpiamos nuestros ojos con colirio y declaramos, oh Rey de Gloria, que somos libres, que estamos bajo tu propósito, que caminamos bajo la cobertura tuya, oh Padre. En esta hora, oh Rey, declaramos tanto en el presente como en este medio que ha llegado, Padre, a través de Facebook, que toda necesidad, toda cobertura tuya, Padre, se da en esos lugares. Declaramos desde la distancia, enviamos una palabra de poder, enviamos una palabra de sanidad, enviamos una palabra de libertad a todo aquel oprimido, a todo aquel enfermo que está sobre una cama, sobre un lecho, que está en un cuarto de hospital. En esta hora enviamos la
palabra y declaramos sanidad para sus vidas. Declaramos respuesta tuya, declaramos cobertura tuya, declaramos que todo aquel que está tras las rejas, que se siente encarcelado, tanto física como espiritualmente, en esta hora, Padre, enviamos tu palabra de libertad, enviamos el poder de autoridad y declaramos a los vientos, hablamos a las atmósferas y declaramos con el poder que nos han dado como iglesia que la libertad llega. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos cobertura, declaramos respuesta tuya, oh Rey, a todo aquel necesitado que necesita escuchar la palabra de poder de aliento que solo emana de tu divina presencia. Padre, yo te doy las gracias, mi Rey, en esta hora. Yo te bendigo, mi Dios, porque a tu pueblo humilde lo has traído en este día, a tu pueblo prepotente lo has dejado pensando que son independientes, pero este pueblo que en esta hora hemos reconocido que dependemos de ti, oh Dios, hemos llegado a recibir nuevo alimento, hemos llegado a recibir nueva dirección, oh Padre. En esta hora te damos las gracias, porque todo obstáculo que quizá el enemigo quiso poner, tú nos ayudaste a sobreponerlo, y tú fuiste quien nos liberó y nos llevó para que hasta el día de hoy seamos tus discípulos, seamos tus hijos, seamos, Padre, aquellas luminarias, aquellos hijos de luz, aquellas antorchas encendidas, aquellos hijos del día que hasta estos tiempos os he hecho llegar para pregonar tu verdad. Padre, yo te bendigo, mi Dios, te exalto, te doy las gracias, Padre amado, por tan grande privilegio que me has dado de exponer tu palabra, de ser mis labios usados por ti, oh Padre, para hablar a tu pueblo, mi Dios. Yo bendigo a este tu pueblo, Reino Unido, centro de adoración, el bendito Padre, porque tú así lo has declarado como pueblo tuyo. Padre, bendice sus finanzas, bendice, oh Dios amado, esta semana laboral, bendice su salud, oh Rey, para que puedan cumplir con sus compromisos familiares. Deposita una mayor gracia en ellos, Padre, para que sus líderes, sus jefes, vean el reflejo tuyo al llegar a ellos, Padre, para que sientan tu presencia como testimonio de obra en cada uno de ellos, Padre. Bendice las finanzas de esta casa, bendice diezmos y ofrendas, oh Dios. Tu palabra necesita ser llevada, tu verdad necesita, Padre, opacar la mentira que en estos tiempos se multiplica cada vez más. Mas para eso Dios apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo a través de su iglesia. Padre, gracias te damos, oh Rey. Recibe toda honra, recibe toda gloria, todo poder, todo honor, oh Dios, porque solo tú eres merecedor. En el nombre de Cristo Jesús, así lo declaramos, porque así lo creemos, en el nombre de Jesús. Y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice el Todopoderoso: amén, amén, amén. Eso lo